Vamos a afrontar el último tema de la lección número 2 de la Shiur Mispar 2. Dentro de los ejercicios que veníamos haciendo de lectura, el último tema tratamos de aclarar las diferencias del Shevana y del Shevanah. Necesitábamos ese tema para poder concluir con este tema. Este tema es el Gimel, es decir, el número 3, y se trata del Kametz. El Kametz, recuerden que es un signo que se coloca debajo de las consonantes, que parece una pequeña T, y esa pequeña T de una manera o de otra, o representa un sonido, o representa otro sonido, o representa una A y esta A es larga, o representa una O y esta O es breve. Eso es lo que habíamos dicho cuando habíamos hecho la presentación de los signos vocálicos. La cuestión es cuándo leer A y cuándo leer O y O breve. Entonces, eso es lo que intentaremos resolver como en el día de hoy. Hay unas ciertas, aclaro de antemano que hay unas ciertas dudas respecto a eso. En el estudio diacrónico de esta lengua se cree que a veces se pronunciaba en ciertos territorios siempre como A, en otros territorios como O y en otros como una mezcla. Lo que yo voy a enseñarles el día de hoy es lo que normalmente se enseña en una universidad, en un curso de hebreo básico, sobre todo para, pues obviamente si es de hebreo básico es para personas que se inician en esto. Entonces, esto es cuestión como de ir acostumbrándonos, como nos pasaba con el griego, que a veces llegábamos a una lección de griego y nos costaba mucho, pero ya después del tiempo ya no costaba nada porque se volvía algo asimilable, ya lo vivíamos como si no hubiera que pensar mucho las cosas. Entonces, lo primero que vamos a decir es eso. El Kametz es un signo vocálico que puede representar una vocal larga que suena A o una vocal breve que suena O. Entonces, dicho esto, digamos que el Kametz le vamos a dar dos nombres, como lo hemos dicho. Lo hemos dicho antes, un Kametz Rahav. Kametz Rahav puede significar el Kametz ancho. También se le conoce en hebreo como Kametz Gadol. Y este Kametz Rahav o Kametz Gadol es el que a mí me va a sonar literalmente con la vocal A y que al transliterar tendré que colocarle el macrón, como ustedes ven ahí en pantalla. Y el segundo Kametz, recuerden que es el Kametz Hatuf. Kametz Hatuf significa el Kametz, si lo traducimos literalmente, podría ser el Kametz apresurado. Algunos dicen el Kametz falso. Y que lo vamos a transliterar nosotros con una simple O porque es una vocal breve. Es uno con A, con el macrón, el Kametz Rahab, y otro con una O, el Kametz Hatuf. Y dicen que la O no tiene ningún otro signo porque se trata de una vocal completamente breve. Teniendo esto en cuenta, entonces A o, volvemos a hacer una pregunta. Entonces, ¿cuándo leo A y cuándo debo de leer O? Para que entendamos qué es lo que pasa con este signo, que es un poco extraño porque, muchachos, pónganse a pensar, tenemos casi que una vocal para cada cosa, un signo vocálico que identifica cada sonido. ¿Qué le pasó a quienes colocaron estos signos vocálicos que no nos identificaron un sonido A de un sonido O? Hay algunos que trabajan o que estudian, digamos, la diacronía de la gramática hebrea. Uno de los personajes más importantes con una de las gramáticas clásicas, Paul Jo-Huon, él nos dice que en el proceso del tiempo habría pasado algo como esto. ¿Cómo se formó Kametz? Kametz se habría originado a partir de una vocal originaria, que fue la que dio, digamos, después nombre al pataj, al sonido A, que se habría mezclado con otro signo vocálico. El signo vocálico que ustedes ven ahí, ¿cuál es que es? Es el Holem. Entonces, si ustedes observan lo que yo voy a hacer en pantalla, coloquemos, por ejemplo, una pequeña línea acá. Entonces, imaginémonos esta línea. Y esta Holem la colocaríamos, digamos, un poquito como abajo. Según Paul Jo-Huon, fue una especie como de fusión entre ambos signos, de tal manera que esto fue dando resultado lo que nosotros encontramos como Kametz.
un sonido que a veces suena A, un sonido que a veces suena O. Para otros, la explicación pues obviamente no es lo más probable y piensan que esto provendría de otra cosa. Pero bueno, esta no es una clase de diacronía ni de gramática diacrónica. Entonces simplemente es una particularidad interesante porque esta explicación de Roy Wong, más que si es verídica o no, nos ayuda a nosotros como que en la mente a graficar la cosa. Como que ese Cambridge fuera la unión de un pataj que suena A y de una Holland que suena O. Entonces, cuando yo tengo Cambridge, tengo la doble posibilidad o que suene A o que suene O. Y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de entender a continuación. Cuando suena una cosa y cuando suena la O. Comencemos con el Kametz Rahav o Kametz Gadol, porque así también se le llama, Kametz Rahav o Kametz Gadol. El Kametz ancho, el Kametz grande, es decir, el que suena a la vocal nuestra A, el sonido A. Observen, he colocado dos clasificaciones, una entre sílaba abierta y otra entre sílaba cerrada. Para poder comprender lo que voy a explicar ahorita, cuando suena A o cuando suena O, cuando es Kametz Rahav o cuando es Kametz Hatuf, debemos al menos entender por el momento algo que yo voy a explicar más detenidamente en la siguiente lección. La diferencia entre sílaba abierta y sílaba cerrada. Funciona un poco como en el español. ¿Qué es una sílaba abierta? La sílaba abierta es el encuentro de una consonante con una vocal, en este caso con un signo vocálico. Entonces, por ejemplo, observen, la consonante, ustedes la pueden ver acá, precisamente. Consonante es esta bet que yo he simplemente dejado en el contorno y vocal es el signo patá que está debajo de ella. De manera que yo digo va. Eso lo llamaríamos nosotros sílaba abierta. ¿Qué es una sílaba cerrada? Es la que cierra con otra consonante. Pero atención, esa consonante debe tener dos características. O una, se cierra con un sheva, y este sheva sería un sheva, recuerden, quiescente, mudo, shevanah. Y entonces aquí en la primera opción yo leería vav, o resulta que esa sílaba se encuentra al final, y ya les he dicho yo que las letras finales se pronuncian, recuerden, se pronuncian, y no necesariamente tienen que tener sheva, y se pueden pronunciar, exceptuando una letra sofit que habíamos visto que era la kaf sofit o kaf final, que siempre le marcaríamos el sheva. Exceptuando esa, al final yo puedo tener simplemente una bet o una mem o una nun, cualquier consonante, y simplemente no tiene nada como signo vocálico. Yo la voy a hacer sonar si está al final de la palabra. Va. Esto generalmente se presenta es cuando está en mitad o al inicio de la palabra. Va. Entonces tiene que tener el signo de no pronunciación, o sea, el shevanah, para que precisamente, pues obviamente, esta sílaba sea cerrada. Entonces, nosotros vamos a encontrar en la lengua hebrea dos tipos de sílabas. Una abierta, que es simplemente una consonante con una vocal. Y una sílaba cerrada, que es consonante, vocal, consonante. Y esa consonante final puede terminar de dos maneras. Una con un shevanah o sheva mudo, quiescente, o si está al final esa sílaba, simplemente ahí está cerrada, porque fue el conjunto de consonante, vocal, consonante. No sé si esto queda claro, muchachos, lo que estoy diciendo acá. ¿Está claro? Dicho eso, ahora sí vamos a lo que venía yo diciéndoles a continuación. Vamos a ver cuándo se lee A. Vamos a crear dos casos, tanto para el Kametz Rahav y dos casos para el Kametz Hatuf. Kametz Rahav, cuando leo A, cuando encuentro ese signo vocálico en una sílaba abierta. Y la sílaba abierta, entonces ya decimos, es una consonante y una vocal. Y esa sílaba abierta, atención, puede ser tónica o no tónica, no me importa el acento, si lo tiene o no lo tiene. Y también cuando leo A, cuando se encuentra en una sílaba cerrada. Pero atención, que ahí sí es importante lo del acento. Esa sílaba cerrada tiene que ser tónica. Les voy a proponer
una palabra. ¿Y cómo la vamos a analizar? Antes de ir a cada cosa, vamos a mirar de qué está constituida. ¿Cuál es esta letra que encontramos acá? La primera, la AIN. Recuerden que la AIN es una consonante, o sea, en este caso gutural, y esa consonante gutural, entonces la vamos a marcar acá así, para que simplemente veamos consonante más. ¿Qué es lo que tiene abajo? Sabemos que un Kametz, por el momento no definamos si es Rahav o Hatuf, es una vocal. Luego tenemos una P, que sería una consonante. Luego tendríamos un Kametz, que sería una vocal. Y finalmente otra consonante. Me perdonan, la fórmula me quedó muy grande acá. Como ustedes pueden ver, cada una de esas consonantes tiene, en este caso concreto, tiene, ¿qué les digo yo? Tiene una vocal. Tengo una consonante con vocal. Luego sigue otra consonante, pero debajo de la consonante P, nótese que no tenemos un sheba, sino otra vocal. Otra vocal. Entonces, yo aquí tengo consonante vocal. Esto primero que tengo acá sería una sílaba abierta. Observen lo que yo tengo acá. Tengo una consonante, un signo vocálico, y después, ¿qué tengo? Otra consonante, o sea que tengo una sílaba cerrada. Entonces podemos dividir esto en dos partes. Una sílaba abierta y una sílaba que se encuentra cerrada. Entonces vamos a analizar lo que hay arriba. ¿Qué nos dice? Voy a leer Kametz, Rahav, es decir, A cuando se encuentra en una sílaba abierta. Entonces yo tengo Ain y abajo tengo una Kametz, que en este caso, ¿cuál sería? Rahav, porque se encuentra en sílaba abierta. No me importa si el acento está ahí o no está ahí. Recuerden que la mayor parte del tiempo el acento en el hebreo se marca en la última sílaba, a no ser de algunas palabras excepcionales y otras cosas que después iremos viendo. Ahora, ya sé entonces que aquí tengo un Kametz Rahav. ¿Cómo pronuncio entonces eso? Ah, muy bien. Y ahora vámonos a la siguiente parte de la palabra, que tengo una consonante, una vocal y una consonante, es decir, una sílaba cerrada. Para que eso sea un Kametz Rahav, la sílaba tiene que ser, esa sílaba cerrada tiene que ser tónica, es decir, contener el acento. Y de hecho lo contiene, porque generalmente lo que nosotros hacemos acá es colocarle acento al final. Entonces, ¿cómo o qué, perdón, es esa Kametz? ¿Qué tipo de Kametz es? Raja. Entonces, ¿cómo leo yo eso? Eso lo leo a, afar, afar. Afar significa polvo. Bueno, pero no nos interesan los significados o las traducciones ahora. Nos interesa simplemente leer y después relacionaremos conceptos y significados. No es la mejor manera de aprender, pero lo que estamos intentando es leer incluso antes de saber los significados. No, no es lo más pedagógico, pero bueno. Afar, afar. ¿Es comprensible esto que estoy o me estoy haciendo entender con esto que estoy explicando? Entonces tenemos que tener primero que todo en nuestra cabeza esa distinción entre sílaba abierta y sílaba cerrada. Sílaba abierta, la que termina en vocal. Sílaba cerrada termina en consonante. Acá, ¿por qué la consonante no tiene sheva? Porque es una consonante que está al final. Entonces suena independientemente. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer otros ejercicios para que comprendamos esto todavía con mucha más claridad y entonces con esa claridad pues podamos obviamente abarcar más temáticas. Vamos a la siguiente posibilidad. ¿Cuándo más voy a leer Kametz Rahav? Existe un signo que hace las funciones también de, a veces, de acento. Lo llamaremos el METEC. ¿Qué es el METEC? Observen ustedes, por favor, y voy a utilizar un color azul, la línea que está paralela al Kametz, ahí entre el paréntesis. El METEC aparece siempre al lado izquierdo del Kametz.
Metec, lo veremos más adelante y con más detenimiento, significa freno y tiene varias funciones, entre las cuales decirme dónde se encuentra el límite de la sílaba, es decir, hasta dónde va la sílaba. Si yo encuentro, por ejemplo, el metec acá, eso significa que aquí tengo una sola sílaba. Eso primero que yo encuentro acá. Es claro esto que estoy diciendo. Consonante más lo que tengo abajo sería un cámets, y ya lo puedo decir un cámets, jaja, porque ¿qué tiene al lado izquierdo? Un metec. Entonces coloco la vocal. Aquí tengo entonces la primera sílaba, ja. Vamos a la siguiente, a ver si hay una siguiente sílaba y hasta dónde va. ¿Cuál es la siguiente letra que sigue? Aleph es una consonante. ¿Y abajo qué tiene? Un cámets, y ese cámets, ¿qué será? Tiene que ser un cámets rajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sílaba abierta. ¿Dónde terminó? Ahí. No hay más. Aquí tenemos lo otro. Y finalmente tenemos la tercera sílaba que está compuesta por ¿qué? Consonante, una vocal y otra consonante. O sea que tenemos tres sílabas en este caso. La primera, la segunda y la tercera. Y observen, la tercera tenemos una sílaba abierta o cerrada. Cerrada porque termina en consonante. Y al mismo tiempo esa es la sílaba tónica. Recuerden que generalmente las palabras van a hacer su fuerza en la última sílaba. Dicho esto, entonces, esas tres cámets que tenemos ahí son cámets rajaf. La primera porque tiene el metej al lado. La segunda porque está en una sílaba abierta. La tercera está en una sílaba cerrada, pero la sílaba cerrada es tónica. Tiene el acento, entonces todo suena con A. Dicho esto, ¿cómo leemos esta palabra, incluso con sílabas? Leyendo la sílaba por sílaba, como para que vamos entrando en esto en la lectura. ¿Cómo leeríamos? Ha-Adam, el ser humano o el hombre. De ahí vendría el nombre de Adán. Ha-Adam, el ser humano o el hombre. Muchachos, esto es claro para ustedes. Sí. Aquí, sí, aquí funciona como para separarlo del artículo. Bueno, hay otra serie de funciones y de razones también que dependen de la lectura del texto. No siempre vamos a encontrar el metec en la misma palabra, por ejemplo, a veces sí, a veces no. Sigue siendo un tema de enorme discusión. Hay unas dinámicas que se han logrado como abstraer del metec a partir de lo que encontramos en la Biblia hebraica, en la Biblia hebrea, y que las vamos a definir incluso en alguna de las lecciones. ¿Cuáles son esas funciones del metec? ¿Dónde se debe encontrar? Pero hay otras palabras que tienen el metec y nos ponen en aprietos porque no sabemos por qué, literalmente. En todo caso, acá ayuda a la lectura. Por ejemplo, para nosotros que el Aleph generalmente no lo pronunciamos, esto nos ayuda a pronunciarlo. Porque si yo, como hablante de la lengua española, tiendo a asociar las vocales, por ejemplo, yo digo la ansiedad. Uno generalmente dice la ansiedad o uno dice la ansiedad. Uno junta las dos A, ¿no? Si yo no le coloco metec ahí, puede que esto suene hadam. Entonces aquí, ¿qué me hace hacer el metec? Me hace parar, me hace decir ha-a-dam, ha-a-dam. De manera que la primera letra gutural y que no suena, pues pueda realmente tener, digamos, su sonido y su espacio. ¿Claro eso? Bien. Ya, cambia jajab, ya entendemos entonces cuáles son las dos cosas. La primera de ellas es una sílaba abierta que puede tener el acento o no, y una sílaba cerrada que tiene que tener el acento. Y segundo, cuando esté el mete al lado izquierdo de Kamer Rajab, sabemos que tenemos que leer A. Ya aquí tenemos todo. Ahora vámonos al Kametz Hatuf. Debo decir que el Kametz Hatuf o Kametz, como, pues, como lo queramos llamar, algunos dicen falso, algunos dicen Kametz Katán, es decir, el Kametz pequeño, bueno, eso tiene todos los nombres que ustedes quieran. Debo decir que no muchas palabras se encuentran en comparación con las palabras que suenan con A. Entonces, aquí también hay una buena alternativa de saber que son menos las palabras que tienen el sonido O. Pero a la hora de la verdad,
Por ejemplo, cuando estamos en una conjugación o cuando estamos ante ciertas características de las palabras, por ejemplo, en hebreo se utiliza una línea que es como una especie de guión alto que se llama el makef. Entonces aquí vamos a estar utilizando mucho esos cambios. Entonces, puede ayudarnos el saber que son menos palabras en las que kametz, hatuf, en las que kametz suena de la manera hatuf, es decir, o, pero pertenece a una dinámica bien interesante que iremos comprendiendo obviamente cuando vaya pasando el tiempo. Entonces también aquí tengo dos especies de dinámicas que también dependen de las que acabo de citar. Por ejemplo, vamos a la primera. Recuerden que la primera dinámica del Kametz de Rahab es que el Kametz puede caer en sílaba abierta, o sea que sí o sí no vamos nunca en sílaba abierta a pronunciar O. Pero decíamos que también el Kametz se lee A o Kametz de Rahab cuando aparece en sílaba cerrada átona. Eso nos deja una alternativa. ¿Cuál alternativa? Leemos O cuando estamos ante sílaba cerrada átona. O sea, si encontramos el Kametz en una sílaba cerrada átona, yo tengo que leer. He traído una de las palabras más importantes en la literatura, en cuanto que también define un género que es el género sapiencial. Vamos a analizar, ustedes lo pueden ver tranquilamente, ahí está lo que cómo se translitera eso, cómo se separa en sílabas, no hay ningún problema. Pero lo que vamos a hacer es analizar, como hemos hecho anteriormente, cada cosa, porque de esa manera, pues obviamente va a ser todavía mucho más claro. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué es lo primero que yo tengo acá, queridos muchachos? ¿Cuál es la consonante con la que comenzamos? Una het, o sea, una consonante. ¿Qué le sigue? Una vocal. Luego, ¿qué tenemos? Una consonante. Y aquí tenemos el bendito problema. Si eso es un shevanah o es un shevanah. Si eso suena o no suena, porque eso podría sonar ha, ma, o podría sonar ho, ma. ¿Cómo hacer para analizar esas cosas? Lo que generalmente se hace es, el hebreo nos ayuda de dos maneras. Nos coloca el meteg, por ejemplo, después de la primera kametz, nos hace la rayita, digámoslo así, pues me exageré en la rayita, pero para que se vea el meteg es del mismo tamaño del signo vocal y como un poquito más alargado, lo hice yo, nos señalaría para que leyéramos ha, je, ma, o sea, para separar sílaba por sílaba. Entonces ya sabría yo que el primer kamet sería kamet raja, porque está en sílaba abierta. Pero miren, queridos muchachos, que no nos colocaron absolutamente nada ahí. Eso no siempre funciona, lo aclaro. En algunas partes hay ambigüedades en las Sagradas Escrituras. Sino que, primero que todo, sé que el acento de esto va al final. Aquí lo tengo. Si el acento va al final, lo más normal es que aquí haya un sheva, pero recuerde que un sheva es un signo de nada, de no vocal. Por lo tanto, lo primero que tendríamos nosotros es una sílaba cerrada, una consonante con una vocal más otra consonante. ¿Y a esto qué se le suma? Se le suma más, perdone por ese más tan grandecito, más la mem que es una consonante y que tenemos al final una vocal con madre de lectura, porque la G no es la terminación, es una Kametz con madre de lectura, entonces suena todo A. Esta palabra termina es en vocal, no termina en, aunque algunos dicen sí, es consonante cerrada, porque bueno, ya esa discusión no nos vamos a meter, en todo caso lo cierto es que hay una vocal con madre de lectura, la G queda incluida con la Kametz. Bueno, queridos muchachos, entonces, bajo esa razón, la primer sílaba que tengo al terminar en un sheva quiescente, es decir, en un shevanah de no pronunciación, eso cierra la sílaba, como lo decíamos ahorita cuando yo les proponía la teoría de sílabas abiertas y sílabas cerradas. Si cerró la sílaba y además esa sílaba cerrada no tiene el acento, entonces en vez de leer A, yo voy a leer O, y por eso digo ho. Y termino diciendo ma, ho, ma.
Eso me toca analizarlo cada vez que veo el Kametz. El Kametz me pide a mí analizar si se lee A, es decir, Rahav, o si se lee O, es decir, Hatur. Esto es claro, muchachos. Si no es claro, me pueden volver a preguntar, no hay ningún problema. Bueno, vamos a mirar entonces el segundo caso y último caso concreto, la última dinámica de esto, que es todavía mucho más clara y mucho más fácil, porque hay una serie de signos que entran en nuestra ayuda para decirnos esto hay que leerlo de esta manera. Vamos entonces al siguiente punto, también con la ayuda del METEG. Cuando el METEG aparece al lado izquierdo de Kametz y le sigue un Hatef Kametz, recuerden el Hatef Kametz, que es un signo vocálico brevísimo, que se compone del signo del, obviamente, del Kametz Hatuf, más el signo del Sheva. Mírenlo acá. Mire, es un Kametz Rahav más un Sheva. O sea, si yo tengo esta secuencia, Kametz con Metek, y en la siguiente consonante yo tengo Kametz, Hatef Kametz, yo voy a leer esta primera como una O y esta segunda la voy a leer como una O. Es decir, ambas las leeré como O. La primera, obviamente, es un Kametz Hatuf. Miren que ahorita dijimos, cuando el Metek está al lado de Kametz, leemos A. Pero ¿cómo nos cambia esto, esa primera idea del Kametz Rahav? La presencia del Hatef Kametz. O sea, esa es la característica que tiene que estar para que la regla que habíamos hablado o la dinámica del Kametz Rahav quede anulada. Si hay al lado del Kametz con Metek un Hatef Kametz, voy a leer ese primer Kametz como Kametz Katuf, es decir, como una. Observemos entonces esta palabra que se encuentra acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo se llama esta consonante? Una P. Esto tenemos acá, es un Kametz con un Meteg. Normalmente diríamos, se lee Kametz Rahav o A, normalmente. A propósito, ¿esto qué es? ¿Sílaba abierta o sílaba cerrada? Abierta porque es consonante vocal. Vamos a la siguiente sílaba. ¿Qué signo consonántico es esto? Ain. ¿Y qué tiene Ain abajo? Pero ¿cómo se llama esa vocal? El Hatef Kametz. Entonces, miren, aquí está la secuencia. Si la secuencia está acá, Hatef Kametz siempre se lee O. Es una O brevísima. Y atención, entonces esta, en esa secuencia, la vamos a leer como, como un Kametz Hatuf, es decir, como una O. De hecho, miren acá la transliteración. P con una P nuestra. Esto como es una Kametz Hatuf, la he transliterado con una O normalita. Luego sigue Ain. Recuerden que el signo de Ain es esta, digámoslo así, esta media lunita, como si fuera el signo del griego que utilizamos para para el acento, para el espíritu que llamamos fuerte. Luego tenemos una O con esta media lunita encima porque se trata precisamente del signo que tiene que ver con lo brevísimo de ese signo vocálico. Luego la lamed, como es normal, con una L. Luego la gira que tiene madre lectura y por eso le coloco este signo acá. O sea, esta palabra, ¿cómo se lee? Se lee po, o, li, pooli, poli, y no pa, o li. Porque recuerden, como habíamos dicho, que en Kametz de Raja basta el signo del Metec para identificar que esto es A, aquí no. ¿Por qué? Porque viene una secuencia, la secuencia Kametz más Hatef Kametz. ¿Se logra comprender esto? Me he hecho comprender. Esto que estamos viendo nos va a auxiliar en la lectura que vamos a hacer. Bueno, para ver si esto quedó claro, yo propongo que hagamos unos ejercicios, es decir, que miremos unas palabritas y que intentemos identificar si en esa palabra hay un Kametz Rahav o si hay un Kametz
hatuf. Yo pues trato de decir eso es para que esas terminologías nos las vayamos asimilando. Les propongo la siguiente palabra. Vamos a analizar cómo, vamos a analizar por sílabas y una vez analizamos por sílabas, pues el asunto es fácil porque logramos nosotros determinar si esa primera Kametz que está incluso en color rojito es un Kamet Rahav o es un Kametz Hatuf. Vamos entonces a analizar por sílabas. Entonces tengo una consonante con una vocal. Luego, ¿qué sigue? Una consonante. Y ahora sigue un shva. Pero eso shva, ¿es signo de vocal o es signo de nada? ¿Por qué dicen ustedes que sea signo de nada? Anterior, si hay una vocal larga, entonces ese es signo de algo. Porque recuerda que el shva es mudo si lo precede una vocal breve. Pero el shva es pronunciable, móvil, na, si lo precede una vocal larga. Bajo tu teoría, yo tendría que leer el shva. Pero lo que hay antes es vocal larga o vocal breve. ¿Cómo lo sabemos? A partir del acento. ¿Qué hemos dicho? Leemos kametz de manera hatuf en sílaba cerrada. ¿Y cómo se forma una sílaba cerrada? Colocándole al final de la consonante un sheva mudo, quiescente. Entonces aquí yo tengo consonante. ¿Abajo qué hay? El signo de la nada. O sea, abajo no hay vocal. Esa es la primera sílaba. Y la segunda sílaba que tiene, lamed, que sería una consonante más una vocal, porque es un kametz, rahav, con madre de lectura. Muchachos, ¿cómo leemos esto? La. Y si lo translitero, Aleph se translitera de la siguiente manera, recuerden, ¿no? Como una especie de espíritu dulce del griego. Luego tengo que poner una O, porque es un kametz, hatuf. Luego coloco la K, que representa la Kaf. El Sheva, como Shevanah, mudo, no se translitera ni se pronuncia. Luego que coloco la L del Aleph y la A, y como tiene madre de lectura, le hago como una especie de techito. Aquí tengo la. Ojla significa comida, alimento. Atención, esta es una palabra un poco compleja, porque eso se podría volver también un verbo en tercera persona femenino singular. Entonces, ¿cómo hacer para diferenciar entre el la, que significa comida o que significa alimento? El hebreo me puede colocar un metec acá. Y si me coloco un metec ahí, entonces, ¿cómo leo eso? ¿Cómo se lee el sheva luego de una vocal larga? Claro, tengo que leer el sheva, porque recuerde que el sheva no se lee si está precedido de vocal breve. Aquí está sin el metec, está precedido de vocal breve. Ojalá. Pero si le coloco el metec, estoy volviendo esto como kametz rahav. ¿Y qué significa kametz rahav? Es decir, una vocal larga. ¿Qué hace la vocal larga? Hace que se lea el sheva, o sea, el sheva se vuelve na, sheva móvil. Entonces, ¿cómo tengo que leer esto? Si lo tuviera así, lo tendría que escribir así. A, y miren, con el macrón de lo largo, A, la K de la Kaf, el Sheva, que sí se pronuncia, sí se translitera, y lo otro. Observen, un signo cambia el significado de la palabra. O la significaría comida, alimento. Yahela significaría ella comió. ¿Es claro eso que estoy diciendo? Bueno, en todo caso, nos queda todavía un camino por recorrer, pero lo que estoy diciendo, miren acá un signo, cómo nos cambia la historia. ¿Se imaginan cuando esto se escribía sin esos signos, cuando no se le ponía mete a la cosa? ¿Cómo serían las traducciones? ¿Queda claro esto? Incluso, ojalá no significa necesariamente solamente comida o alimento, también puede significar un imperativo. Come, ojalá. Bueno, no digamos más. Vámonos a esta palabra de acá. Vamos a analizarla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una consonante, muy bien. Luego, ¿qué tenemos?
un signo vocálico, luego que tenemos una consonante y luego que tenemos es una consonante repetida, porque recuerden que algunas consonantes con el puntico en la mitad se vuelven dos en la pronunciación. Entonces tenemos realmente dos consonantes juntas, más una vocal con madre de lectura y más una consonante. Si yo voy a hacer la división silábica, me queda de la siguiente manera. Consonante, vocal, y la primera parte de esta es una consonante. Esa cametz está entonces ¿en qué sílaba? ¿Sílaba abierta o sílaba cerrada? Claro, sílaba cerrada, porque la reduplicación hace que se cierre la sílaba. No hay un sheva, pero es que no tiene que haberlo, no puede haberlo, porque es que la ta queda reduplicada y no hay nada más que hacer. Pero atención, ¿qué ven ustedes de particular? Tenemos el meter. ¿Y el meter que me dice que esto tiene que sonar como? ¿Cómo va? Entonces, así, en este caso, recuerden que el acento está al final de la palabra. Estamos en el acento al final de la palabra. Entonces, una sílaba cerrada, átona. Deberíamos leer O. Pero el meter, ¿qué me está diciendo? No, no, no. Lo vamos a leer pa. Patín. Es el plural por casas o palacios. Casas o palacios. Esto es lo que significa batim. ¿Se logra comprender esto que estoy explicando acá? Vamos a otro ejemplito. Una palabra muy conocida y vamos a analizarla. ¿Qué tenemos acá por sílabas? Tenemos una dalet que es una consonante más una vocal más consonante más vocal más. Por la configuración tenemos una primer sílaba que es abierta o cerrada. En sílaba abierta, ¿cómo se lee ese kametz? O sea que es un kametz raja. O sea que eso lo leemos como ta. Recuerden que el acento va al final. Y al final, ¿qué tenemos? Una sílaba del tipo cerrada. Sílaba cerrada, tónica. ¿Cómo se lee esto? Como kametz raja. Por lo tanto, ¿cómo leemos esta palabra? Dabar. Dabar, que significa palabra, suceso, cosa, etcétera, etcétera. Y concluyamos con esta palabrita de acá. Vamos a analizarla. ¿Qué tenemos acá? Una consonante, la het más una vocal. Recuerden colocar siempre el acento al final como para poder hacer todo esto. ¿Qué le sigue a esto? Una consonante. Y este sheva es un sheva na mudo, un sheva na móvil. Es un sheva mudo. ¿Por qué? Porque recuerden, queridos muchachos, que si el acento lo tenemos acá, es muy posible que lo que suceda acá es una sílaba cerrada. Si es una sílaba cerrada, este es el sheva que ni se translitera ni se pronuncia. Entonces aquí tenemos la primera sílaba, es una sílaba cerrada. Y la segunda sílaba es ¿cómo? Consonante más una vocal con madre de lectura. Por lo tanto, ese primer kametz es un kametz ¿qué? ¿Y cómo lo leo entonces? Bots. ¿Y cómo leo lo segundo? Todo junto sería Hotska. Hotska puede significar también fuerza. Vamos a concluir, pero primero preguntándoles a ustedes, ¿esto es claro, muchachos? La transliteración es fácil. Yo simplemente tengo que colocar acá, perdón, tengo que colocar acá, colocaré una H, recuerden, con un puntico acá, la O que representa el Kames Hatuf, una Z que se pronuncia siempre así, una Q, una A con el signo de la madre de lectura. Hotska. Vamos a concluir con una lectura. La lectura se refiere a el primer y segundo versículo del primer salmo, que está acá.
Yo voy a ir leyendo. Ustedes van a ir encontrando algún otro que otro signo que se me olvidó borrar y me perdonan eso, porque no quería dejar los signos que no hemos conocido, sino para irlos añadiendo cada vez que nosotros los vamos conociendo. Por ejemplo, aquí se me quedó este signo y no lo hemos conocido. Se me quedaron otros signos. Por ejemplo, este se me quedó acá, que no se me debería quedar, el meter que está ahí. Aunque ya pues vimos un poquito de eso. Se me quedó también este signo y este signo que es un METEC, pero esto se llama de otra manera cuando está ubicado acá. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Yo voy a ir leyendo despacito. ¿Cuál es la tarea que ustedes van a hacer? Van a tomar sus Biblias en hebreo y van a analizar la lectura. Yo voy a hacer la lectura en este momentico, la van a analizar. Cuando ustedes vayan al video que queda de esto, van a preguntarse yo por qué leí de esa manera. Por ejemplo, la primera palabra tiene un Sheva. ¿Ese Sheva es móvil o ese Sheva es quiescente? Está después de una vocal larga, ¿cuál? Ah, después de una vocal breve. Si está después de una vocal breve, no suena. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a tratar de entender en esos solo dos versículos por qué algunas cosas se pronuncian, por qué no. Cuando, si aquí es que hay un Kamed Rahav, un Kamed Hatuf, y lo mismo con los Sheva. Entonces yo lo voy a ir leyendo. De esa manera, cuando ustedes hagan el ejercicio solito, después comparan. Y si quieren leer conmigo, pues vayan leyendo conmigo. Yo voy utilizando una especie de rayita que nos vaya indicando dónde voy. Comienzo acá. Bueno, primero saco la raya. Ashrei Haish Asher Lo Halach Va'atzat Reshaim Uvederech Hataim Lo Amar Uvemoshav Letzim Lo Yashav Kim Betorat Adonai Hefzo Uvetorato Ye que Yomam Valaila. A ustedes entonces hacer el ejercicio de justificar, bueno, y esos Sheva, ¿por qué así? Y esos Kamets, ¿por qué de esa manera? Entonces les pido el favor que hagan ese ejercicio y se lo comuniquen también a sus compañeros. Muchas gracias, muchachos.